Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos listos para iniciar con nuestro primer invitado. Le quiero dar la bienvenida a don Jorge Escala, candidato a la presidencia por Unidad Popular. ¿Cómo va esta candidatura? ¿Cómo han sido estas semanas en las que está de candidato Jorge? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estamos en un intenso recorrido, escuchando a la gente, sintiendo también sus preocupaciones, sus indignaciones. Hemos estado hoy, terminamos el recorrido en la provincia de Pichincha de esta semana. Mañana estaremos en Latacunga, luego en la provincia de Los Ríos, en Guayas, en la próxima semana El Oro, es decir, avanzamos con el propósito de unir al pueblo para hacer gobierno y cumplir sus aspiraciones en función de que existe un gobierno patriótico y popular que pueda transformar el Ecuador, este Ecuador de injusticia, este Ecuador de corrupción, de desesperanza, de apagones, merece profundos cambios y transformaciones. En eso estamos, estimada Verónica. Bueno, usted es profesor Jorge y me imagino que si es que llega a ser presidente va a apostarle para la educación. Por supuesto. Cuéntenos cuál es su propuesta en ese sentido. Bueno, seremos el gobierno de la educación y seré el primer gobierno que cumpla con el 6% del Producto Interno Bruto. Usted recordará que yo fui asambleísta constituyente. Fui redactor de todo el articulado de la educación y llegué siendo presidente de la Unión Nacional de Educadores. Y juntos con la FESE, la FEWE, logramos, y también la participación de la comunidad educativa, de los padres de familia, logramos transcribir aquel mandato que en el 2006 refrendó el pueblo ecuatoriano del incremento del 0.5% del PIB para educación, que al 2010 tenía que haberse cumplido. Ningún gobierno lo ha hecho. Será el primer gobierno que cumpla con ese porcentaje. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reabrir las escuelas, con el propósito de quitarle el peso que tienen los padres de familia en el mantenimiento de la infraestructura educativa, con el propósito de cubrir el déficit de docentes. Estamos hablando de más de 74,000 maestros que faltan en el sistema educativo. Es necesario también darle estabilidad laboral a los maestros. No es posible, Verónica, que un tercio del magisterio nacional labore bajo contratos y nombramientos provisionales. Nuestros estudiantes merecen maestros de calidad, pero con estabilidad laboral. Por eso estamos planteando entregarle el nombramiento definitivo a todos aquellos que laboran bajo contratos y nombramientos provisionales. Mire usted que también fui el proponente de la compensación jubilar para mis compañeros maestros de 5 salarios básicos unificados con el tope máximo de 150 salarios básicos. Y resulta que le están pagando en su cálculo con 5 años menos. El Estado le roba a aquellos que dieron todo por la patria. Y eso no puede ocurrir. Y además le paga en bono la compensación jubilar y le caen las casas de valores con un castigo a los bonos de alrededor de 16 hasta 20%. En mi gobierno se acabará eso. Vamos a pagarle de manera inmediata al mes siguiente de su jubilación y en efectivo. Vea usted que hasta ahora los maestros que se jubilaron en el 2019 no reciben su compensación. Y hoy hay una candidata que fue ministra del Trabajo en el tiempo de ese gobierno, que dictó el acuerdo 094 que pretendió suprimir lo que es un mandato constitucional, que es la compensación jubilar. Mire usted lo que hay que hacer con el propósito de devolverle la esperanza también de que los niños y adolescentes vuelvan a las escuelas. Mi gobierno logrará, garantizará el acceso a la educación para todos. ¿Cómo hacer con este tema que es grave, Jorge, y es la deserción escolar? Y esto que también va ligado con el tema de la inseguridad, de que muchos jóvenes dejan de estudiar por meterse a estas bandas, porque son captados de alguna manera, les resulta más atractivo que estudiar o no tienen otra opción de vida que esa, pero
qué hacer con ese problema Es social que es muy grave y que también incide en la inseguridad. Este y los gobiernos anteriores son los responsables que más de 200.000 niños y adolescentes estén al margen del sistema educativo. En la sierra, en este periodo legislativo, más de 50.000 niños y adolescentes no retornaron a sus aulas y se suman Es terrible la situación. 70.000 en la costa. Y eso no puede seguir pasando en nuestro país. Por eso vamos a implementar una línea de combate sin tregua a las bandas delincuenciales, pero con políticas social. ¿Y qué significa esto? Vamos a implementar un plan de reinserción escolar. Es fácil determinar. El Ministerio de Educación sabe dónde están nuestros niños, porque abandonaron las Claro. aulas. Nosotros, los docentes, también conocemos, pero el Estado tiene que darle la garantía. ¿Qué ocurre, estimada Verónica? Yo soy docente de nivel bachillerato y se nos parte el alma ver cómo nuestros estudiantes abandonan sus estudios y los pupitres vacíos. Vamos a los hogares, hogares humildes, nuestros padres tienen 3, 4 hijos y dicen, no tenemos ni para parar la olla para comer, peor para la lista de O útiles muchos escolares. padres que no están porque emigraron. Así es. Entonces, el Estado tiene que reinsertar a todos estos niños. Si queremos bajar los niveles de violencia delincuencial, los niños y los adolescentes deben estar dentro de sus salones de clase. De tal manera que será el gobierno que logre la recuperación, la reinserción escolar de nuestros estudiantes víctimas del reclutamiento de las bandas delincuenciales. Entonces, hay mucho por hacer, pero Verónica, lo que más indigna hoy en estos momentos en la población es el hecho de que no hay medidas compensatorias que alivien la crisis económica agravada por los apagones. Como ustedes ya informaron en los medios de comunicación, expertos dicen que vamos a volver a las 10, Así a es. las 14 horas de apagones. Pero ya esto ya trae serios problemas. Desempleo, más de 3.000 personas han sido lanzadas a la desocupación. Están cerrando los negocios, entonces eso hace que la gente hoy le exija y tenga un nivel de indignación y están tomándose las plazas y calles del país todos los martes. Hay un colectivo, un movimiento espontáneo que crece de manera permanente para exigirle al presidente Daniel Noboa que adopte medidas, pero efectivas, que alivien la crisis económica, porque la que está adoptando solo deja a criterio de las grandes empresas y el sistema financiero su aplicación, pero no son determinantes. De tal manera que nosotros le exigimos a Daniel Noboa que adopte medidas como, por ejemplo, reduzca el IVA, que le devuelva la capacidad de compra a la gente para incentivar el consumo, para ponerle dinero en los hogares, en los bolsillos de los hogares ecuatorianos. Es urgente ya, pero estas medidas no se le ocurre al gobierno nacional. Hoy vemos que ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, pero todos para alivios en función de los intereses de los grandes empleadores. Nada para el pequeño y mediano emprendedor. Esto no puede ocurrir. Nos aplaza el pago de nuestras deudas con el sistema financiero, pero al final de cuentas tenemos que pagar. Lo que la gente quiere es que se reduzcan los intereses porque no hay cómo pagar. Si la gente adquirió un crédito para un emprendimiento, resulta que está cerrando, ¿cómo va a pagar? Eso solo le difieren, pero al final de cuentas Tiene que pagar. tiene que pagar. Hay que reducir la tasa de interés. Es lo que clama, exige, pide la gente. ¿Qué es lo que pide la población? Es que no podemos pagar por servicios que no consumimos. Entonces, nos difieren también el pago de los planes de telefonía móvil y del Internet. Pero resulta que igual tenemos que pagar de manera completa estos planes, pero ahora no estamos consumiendo. Por lo tanto, tenemos que pagar en función de lo que consumimos. Son medidas que son urgentes de adoptar. Mire usted que también implementó la suspensión del pago de la planilla de septiembre, cuando ya muchos habíamos pagado. Claro, de hecho Eh, el anuncio se dio cuando ya había ya se había pagado, vencido el plazo para claro, pagar, ¿no? pero ahora resulta que siguen incrementándose el costo de las planillas en momentos en que no tenemos energía en nuestros hogares. Estas medidas hoy son las que exigen el pueblo indignado y como dijo el mismo presidente,
que es consciente que hay un pueblo cabreado en los términos del presidente de la República, pues escuche y adopte medidas urgentes antes de que sea tarde, porque el pueblo ya no aguanta más. Y nosotros en cada provincia en la que me encuentro y me cogen los días martes, ¿verdad? Me sumo a este clamor y a esta indignación expresada por la inmensa mayoría de ecuatorianos. Importante, 7:30 conversamos con el candidato a la presidencia por Partido Unidad Popular, con don Jorge Escala. Y bueno, ya este gobierno le queda poco tiempo si es que no es reelecto. En todo caso, Jorge, ¿usted qué haría si es que llega a la presidencia? ¿Qué es lo primero que haría? Leo en una de sus propuestas que es reducir el IVA, por ejemplo, para que la gente tenga más plata en sus bolsillos, pero ¿cómo el gobierno va a tener más plata? Que eso es importante. Bueno, si se incentiva el consumo, habrá mejor o mayor recaudación. Inclusive puede, y se dinamiza la economía en el país. Son medidas que han adoptado otros países, muchos países que tienen inclusive nuestro sistema dolarizado. En Panamá entiendo que también hay un IVA del 7 al 8%, no digamos Bueno, Alemania. Panamá tiene su canal que todos los días les da platica, ¿no? Claro, y nosotros también todos los días pagamos impuestos. Hay alrededor de 4.000 millones de dólares que recaudar en deudas en firme en el SRI, que el actual presidente de la República no quiere cobrar para no afectar los privilegios de grupos de poder económico, sobre todo a la corporación Novoa, vinculada a su familia. Entonces, mire, Verónica, ahí tendríamos recursos para enfrentar la crisis por la que estamos atravesando y que el actual presidente y candidato a la reelección es indolente, no quiere ejecutar la acción de cobro. Yo apenas me posesione en Carondelet, iniciaré la acción de cobro y la gente nos pregunta, y si no pagan, hay que hacer como hace el SRI para aquellos que tienen la tienda o el kiosco. ¿Qué es lo que hacen? Le aplican la ley, de manera inmediata le cierran sus negocios. Eso hacen con la gente. ¿Y por qué no se puede aplicar la misma ley para los grandes empresarios que ya agotaron todas sus instancias y que tienen que pagar en el SRI porque son deudas en firme? Entonces sí se puede, aplicando la ley y con un gobierno patriótico y popular, vamos a recaudar 4.000 millones de dólares, estimada Verónica, que sirven para resolver de manera inmediata los apagones. Mi gobierno tendrá un manejo soberano en esto del manejo del patrimonio estatal. Uno de ellos es el sector eléctrico, de tal manera que sí se puede, si hay voluntad política, reducir significativamente el tema de los apagones. Solo con que le devolvamos los más de 500 millones de dólares que le recortó a Select, que estaban destinados para el mantenimiento de las termoeléctricas, que son aquellas centrales que generan electricidad sin la fuerza del agua, es decir, que no necesitan el agua para generar energía. Entonces es evidente que si se pone en funcionamiento las termoeléctricas, de manera inmediata se reducen los apagones. Nosotros haremos esto en mi gobierno, en nuestro gobierno patriótico y popular, y por supuesto, mientras reducimos los apagones, empezamos la ejecución de las centrales de energía alternativa. Estamos hablando del plan de maestro de electrificación. Inicialmente hay 10 proyectos, 700 Ujú. millones de dólares. 7 de esos 10 proyectos son de generación de energía alternativa, que este gobierno lo ha descuidado. ¿Cuánto se requiere para todo el plan maestro de electrificación? 10.000 millones de dólares. Nosotros vamos a cumplir ese plan de electrificación en nuestro gobierno y en ese sentido vamos a plantear la moratoria del pago de la deuda externa con el propósito de resolver esta crisis energética definitivamente. Ahora eso implicaría que no le puedan dar otros préstamos, Jorge. Eso no le complicaría, No, dado que el gobierno como que es un país dolarizado y necesita plata para que ingrese. Verónica, los organismos internacionales, los acreedores, ellos mismos han planteado una figura de la moratoria del pago de la deuda cuando los países tienen sus economías en crisis. La pregunta es, ¿tenemos o no una economía en crisis en el Ecuador? Apagones,
alto costo de la vida, desempleo, migración, niños que se nos mueren por falta de alimentación. Somos el segundo país de América Latina con el mayor índice de desnutrición infantil, deserción escolar, el sector agrícola, campesinos, agricultores abandonados, quebrados. Tenemos que levantar al Ecuador, tenemos que recuperar al país. Y obviamente en la medida de que se reactiva la economía, se reactiva la producción, podemos seguir conversando con los acreedores con el propósito de reprogramar las deudas. Pero primero vamos a resolver la deuda social, vamos a pagar la deuda social. Bueno, importante, ¿qué otras reformas grandes propondría para su gobierno si es que llega a ser presidente, Jorge? Bueno, hemos dicho el tema de la educación. ¿Qué haría, por Ah, ejemplo, con la institucionalidad, el tema de la justicia, toda esta infiltración que existe de la narcopolítica, por ejemplo? bueno, mire, hay un plan integral que tenemos con varios ejes y con medidas de carácter simultáneo. En la idea en la línea de acción permanente de combate a los grupos delincuenciales, tenemos que adoptar medidas urgentes y, como hemos dicho, de manera simultánea, depuración de las fuerzas en las Fuerzas Armadas y Ujú. Policía, desalojar de las instituciones del Estado a todas las mafias que tienen secuestradas todas las dependencias del país. Necesitamos dotarle de verdadera independencia a la función judicial. Eso implica procesos de designación de jueces, por decir, fiscales también, contralor, a través del voto universal que el pueblo elija en las urnas, luego de un proceso de selección donde se pongan a los más probos en vitrina para que sea, para que sea el pueblo el que los escoja. De tal manera, con eso logramos una verdadera independencia y sacamos a las mafias metástasis, purga y plaga que tiene secuestrada a la justicia. Hay que resolver las causas que originan la criminalidad. Uno, el tema de la educación. El otro tema es el tema del empleo. No es posible que nuestros jóvenes y mujeres jefas de hogar fracasen en menos de 3 años en sus emprendimientos porque no hay la asistencia, la participación del Estado en la asistencia técnica, en la capacitación, en el crédito a largo tiempo y bajo intereses. Nosotros vamos a reducir las tasas de interés con el propósito de entregarle crédito blando a largo tiempo y bajo intereses para que los jóvenes puedan emprender sin miedo y puedan mejorar, ampliar su negocio. Eso implica también generar plazas de trabajo, Verónica. Ah, Seremos el gobierno que también incremente, duplique las asignaciones presupuestarias para la inversión en la obra pública, reconstrucción de la red vial, repotenciación de hospitales, escuelas, y eso significa generar también plazas de trabajo, empleos directos e indirectos. Es decir, seremos el gobierno del empleo, de la educación, de la salud. Entregaremos el presupuesto que merece la salud. Hoy se habla hasta del 6% del PIB para educación, así lo han recomendado organizaciones de la salud de carácter mundial. Nosotros seguimos con menos del 4%. Hay que también desalojar a las mafias que tienen secuestrados tanto el IES y el sistema de salud. Seré el gobierno que pague la deuda con el IES. Y por supuesto, firmaremos un convenio de pago y plantearemos una nueva ley de seguridad social. ¿cómo financiar esa deuda que otros gobiernos no han podido? Porque han querido, han pagado parcialmente, pero no logran cubrir. Bueno, si el Estado le ha metido la mano al IES para resolver sus necesidades, el Estado tiene que devolverle lo que le ha quitado. Y además está prohibido por mandato constitucional pagar obligaciones sociales en bono. Eso es solo en obra pública. Es decir, que todo lo que han hecho los gobiernos anteriores, quitarle la plata de la salud, de los jubilados, fue un acto criminal y además inconstitucional. Y por lo tanto habrá prioridad para eso. En las medidas que estamos adoptando de financiamiento para la reactivación económica y productiva del país, tiene que haber un porcentaje para el pago gradual, permanente de la deuda que mantiene el Estado con el IE. Y vamos a hacer inversiones seguras, con retorno seguro, de tal manera que de las inversiones seguras que tengamos,
y en su retorno tendrá que servir para alimentar los fondos de pensiones para que año a año se incrementen las pensiones de hambre, de miseria que reciben nuestros jubilados. Entonces vamos a comprar de manera directa los fármacos a las empresas que producen la medicina para eliminar los intermediarios. Pero en lo fundamental, el IES tiene que ser dirigido, administrado por su propio dueño. Vamos a crear una instancia de participación de los afiliados, jubilados y pensionistas, donde sea el escenario para la rendición de cuentas. ¿Dónde rinden cuentas los miembros del Consejo Directivo de nuestros recursos, de la administración de nuestra plata? En ningún lado. Hay que sacar a la mafia de los Argudos, de los Gómez y compañía. Entonces, la mejor manera es que los dueños de su dinero, los dueños de la seguridad social, tengamos presencia y participación en la definición de políticas públicas y también en la decisión respecto de cómo invertir sus recursos para tener prestaciones de calidad, Verónica. Sobre este tema hay una pregunta final porque el tiempo se nos viene encima, Jorge. ¿Haría usted alguna reforma al IES para el tema de las pensiones jubilares para que sean sostenibles? Porque ya hay estudios que dicen que, bueno, en unos años simplemente no va a haber fondo de jubilación. Ah, claro, nosotros vamos a plantear, primero no vamos a incrementar la edad para la jubilación ni vamos a aumentar el aporte. Lo único que hay que hacer en el seguro social es devolverle la plata al IES, pagarle la deuda y que eso, ¿verdad que organismos internacionales, la OIT en su momento, emitieron informes importantes que establecen que si el gobierno cumple con su responsabilidad social, es decir, paga completo el 40% y paga la deuda, no hay razón de estar pensando en incrementar la edad para la jubilación. Eso es lo Pero que el sistema en sí ya no es sostenible, Jorge, porque cada vez hay menos afiliados. entonces hay que evitar despidos masivos. En mi gobierno vamos a proteger el trabajo. Es que cada vez que se despiden a trabajadores, el IES pierde. Se vive el drama de no tener trabajo y no poder resolver los problemas del hogar, pero también se afecta la seguridad social. Entonces, la política de flexibilización laboral y demás despido también ha afectado a la seguridad social. Y como vamos a ser el gobierno del empleo, de empleo dignos y salarios dignos, que signifique también el aporte a la seguridad social. Eso es lo que hay que hacer. La gente, los empleadores y los trabajadores debemos exigir la responsabilidad social, es decir, el aporte permanente al IES. ¿Qué pasa con los pequeños negocios de emprendedores que no están pensando en tener un trabajo, en ser asalariados? Porque las cosas cambian, los Sí. tiempos cambian y ya la gente pues no está pensando en ser empleado, ¿no? Tener, sino más bien su propio negocio. ¿Cómo hacer con ellos que muchos emprendedores ya no quieren pagar al IES de manera voluntaria? Ujú. Bueno, nosotros hemos dicho que hay que sostener los emprendimientos, hay que evitar que fracasen en menos de 3 años, hay que lograr de establecer una política en materia de seguridad social que puedan ellos ser sostenible su negocio en la idea de hacer aportaciones o cumplir con sus responsabilidades, que no signifique esto y que los lleve a la quiebra, pero sí deben tener el aporte por lo menos voluntario, en vista de que no son los grandes empleadores que tienen que cumplir con esta responsabilidad. Entonces, nosotros vamos a fortalecer los pequeños y medianos emprendimientos en el país. Bueno, se nos viene el tiempo, lamentablemente, no hemos hablado de los cómo todavía, pero Ahora, habrá tiempo para dialogar más, y más a profundidad sobre esa propuesta. Yo quiero agradecerle al profesor Jorge Escala, candidato a la presidencia por el Partido Unidad Popular, por hablar de su propuesta y los temas que pensaría pues son urgentes para el país si es que llega a ser presidente. Gracias, Jorge, por estar gracias con a usted. nosotros. Muchas gracias. Amigos, 7:46, vamos a una brevísima pausa. Volvemos enseguida para conversar de una propuesta polémica que hace el presidente Daniel Noboa y respecto a una reforma parcial a la Constitución sobre la condición de los privados de la libertad. Volvemos con ese tema.